Usted le cree mucho a Villanueva, ¿no? No, le estoy preguntando lo que él ha dicho. Bueno, Por eso lo estoy citando. no es cierto. Ok. Gorriti dirigía el caso, dirigía o dirigió en algún momento el caso Lavajato, como afirma el señor Villanueva. No, señor. No. Nunca lo dirigió. Nunca. Más no lo hubiera permitido. Gracias, señor. Yo he sido citado a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana he estado acá en su despacho. Son las 1. Mi nombre es Pablo Sánchez Velarde. Tengo 69 años de edad. Y bueno, sobre el tema que me convoca. Actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. Y una de las fiscales de la Nación cuando se firmó la colaboración eficaz. Tengo poco que informar a usted. Estoy lleno a sus preguntas, no hay problema. Muy bien. Sí, nos hubiese gustado recibirlo mucho más temprano, doctor Sánchez, pero nunca recibimos la confirmación de su venida. Entonces, no está en el oficio. Sí, se lo enviamos, pero no se recibió la confirmación. Pero no obstante, estamos teniendo la sesión y creo que podríamos llevarlo de la mejor manera. Muy bien, doctor Sánchez. En sus declaraciones ante el Ministerio Público del señor Jaime Villanueva, del 30 de enero del año 2024, él señaló lo siguiente. Al doctor Sánchez lo conocí en el 2016 cuando la doctora Bolívar lo llamó a su despacho para comunicarle que había sido nombrado fiscal supremo. En diciembre de 2014, creo que el mismo 31, el Consejo Nacional de la Magistratura suspende a Ramos Heredia como fiscal de la Nación, luego que el doctor Sánchez se vuelve fiscal de la Nación. Me convocó para el primer día útil de enero. Ahí me dijo que yo iba a ser secretario general. Así llego acá como secretario general desde enero hasta junio del año 2015. ¿Confirma usted lo dicho por el señor Villanueva? Señor, ese hecho no es materia de la convocatoria. Por eso no me citó usted acá. Es parte de la investigación que está realizando esta investigación. En todo caso, si usted quiere guardar silencio, se le entenderá así. No, pero me hubiera gustado que también le diga al señor Villanueva por qué lo saqué. ¿Considera usted que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht de una u otra manera benefició a Odebrecht? No lo sé, señor. No he visto el caso. Yo no he intervenido en el tema de la celebración del convenio de la colaboración eficaz. No he intervenido en la ejecución, eso está bajo control judicial. No le puedo decir yo mi opinión. Ok, pero sí estuvo en el proceso de acuerdos previos o el acuerdo preliminar. Tampoco. En el proceso de colaboración eficaz solamente interviene el fiscal, las partes, y luego es aprobado o desaprobado por el juez, nada más. Nadie interviene. Nadie interviene. El señor Jaime Villanueva aseveró que, como su secretario general, dijo que él fue el que le presentó al señor Gustavo Gorriti. ¿Es cierto esta información? No. ¿Usted lo conocía antes al señor Gustavo Gorriti? Tampoco pidió cita. ¿Cómo lo conoció? Pidió cita. ¿Pidió cita? Así es. Ya. ¿Y fue en su oficina? En mi despacho. Y ahí le contó que tenía información del caso de Lavajato. Así es, sí, había metido en Brasil y que sabía. ¿Él le sugirió en algún momento la conformación de un equipo especial o de un fiscal a dedicación exclusiva? No. No. ¿Esa decisión provino de dónde? Despacho. De su despacho. Así es. Ok. ¿Usted niega entonces que el señor Gustavo Gorriti fue el que le recomendó al señor Domingo Pérez? Depende de quién lo diga. Si lo dice el señor Villanueva, no digo nada. Ok. Señor Villanueva, para usted carece de toda veracidad. Así es, señor, porque él no le contó, por ejemplo, que yo lo saqué de gerente de la escuela por desleal. Por desleal lo saqué yo. ¿Desleal? Así es. Ya. Por eso que dice tantas mentiras. ¿Todo lo que diga el señor Villanueva es mentira? Hay cosas que son ciertas y cosas que no son. ¿Cuáles son ciertas? Son cosas de despacho, por ejemplo. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide qué es cierto y qué es falso? Yo, pues, porque yo soy el... ¿A usted? Claro. Ah, ya. Bien. Bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. Sí. Solo para confirmar su declaración, ¿usted se refiere a Gustavo Gorriti? Sí, por supuesto. El que iba más de una vez o bastante seguido a hablar con el señor Sánchez. Sí, es correcto. ¿Usted recuerda cuántas veces fueron?
Exactamente las veces que han sido, estamos hablando de hace 10 años. Entonces, ¿Alguno menos de 10, más de 10? yo creo que pueden haber sido entre 8 o 10 veces. Sí, era bastante frecuente. Incluso yo he proporcionado al Ministerio Público correos electrónicos donde el señor Gorriti me manifiesta que está yendo a hablar con Pablo Sánchez, etcétera, ¿no? Digamos, era frecuente verlo en la oficina del doctor Sánchez. Cuando el señor Hamilton Castro refirió que el señor Gorriti quería dirigir la investigación y por eso no quería reunirse más con él, ¿a qué tipo de direcciones se refirió? Lo que le dije hace un momento, ¿no? Que él quería más o menos señalar por dónde debería ir la investigación, es decir, a quiénes se debería ir comprendiendo, cuáles eran los temas que se tendrían que ir viendo y las diligencias que se tendrían que estar. ¿Recomendó nombres de personas que deberían investigarse? No que yo sepa, no estuve en lo específico. Pero además el señor Castro, digamos, cortó esa relación, ¿no? Él siguió de manera autónoma su investigación. Ok, entonces usted le pidió a Hamilton Castro que se reuniera con el señor Gorriti. Si iba a dar información, era bueno, porque él es el fiscal del caso. Pero después se supo que el señor Hamilton Castro ya no quería reunirse con el señor Gorriti. Parece que sí gustó. Ya. Parece que sí. ¿Le informó el por qué? No. Me dijo que era incómodo nada para él, ni nada más. Ya. ¿No le dio otra información adicional No. del por qué no quería reunirse más con él? No. ¿Esta reunión se produjo en su oficina, señor Sí. Sánchez? Sí. Entre el señor Hamilton Castro y el señor Gorriti. Sí. Ok. ¿Cuántas veces sucedió esto? Una vez. Una vez. ¿Y es normal, señor Pablo, que se reúnan en su oficina un fiscal y un periodista? No es usual, pero dado el caso, sí lo permití. Usted lo permitió. Sí. ¿El señor Gustavo Gorriti ha ido más de una vez a su oficina? Quizás no reunirse con usted, pero con otros fiscales. No sé, señor. Copió solamente 1 o 2 veces nada más. ¿Usted autorizó el ingreso del señor Gorriti sin informar en los registros de la fiscalía? No. ¿Nunca se dio eso? No con nadie. Ok. En las declaraciones del señor Villanueva del 30 de enero del año 2024 señaló lo siguiente. Creo que hubo una o dos reuniones que Hamilton sostuvo con Gustavo y cuando se percató que Gustavo quería dirigir la investigación, Hamilton le dio cuenta de ello a Pablo Sánchez y le dijo que ya no iba a reunirse más con él y que iba a seguir por su cuenta. ¿Esto es cierto? ¿Le informó el señor Hamilton Castro que el señor Gorriti quería dirigir la investigación? No, nunca. No se lo dijo. No. No le dio los motivos por los cuales ya no quería reunirse con él. No lo hubiera permitido tampoco, porque el Gorriti no era fiscal. Ok. ¿Usted no lo hubiese permitido? No, claro. ¿Y cómo se entiende entonces estas apariciones del señor Gorriti de manera constante en la fiscalía? Depende de quién lo diga, ¿no? ¿Ya? Si lo dice esa persona que miente, pues no le creo nada. Ok. ¿Usted solamente puede atestiguar de 2 veces? ¿O hay otras veces que el señor Gorriti ha ido a la fiscalía? Yo me acuerdo 2 veces. 2 veces. Ok. Sí, yo nunca he estado presente en una reunión entre el fiscal Vela y el señor Gorriti. Yo nunca he estado presente en esas reuniones posteriores, allí sí se conversaba sobre el acuerdo de colaboración eficaz. Ahí sí se hablaba sobre el acuerdo, ahí sí se hablaba sobre, digamos, un poco la estrategia de la investigación en sí misma. Ahí sí ya se hablaba en concreto de personas investigadas, ¿no? Digamos, ahí sí ya había una... incluso... ¿Usted notó un direccionamiento? Sí, incluso antes de que se... A ver, lo que pasa es para que pueda usted entenderlo de manera cronológica. En el 2015, como le digo, se produce la reunión, se nombra al doctor Castro. El equipo especial se conforma fines del 16, principio del 17. ¿De acuerdo? Y están ahí, lo coordina César Sanabria y lo integra el doctor Hamilton Castro. Ese es el equipo especial Lavallato. Luego, en el 16, en el transcurso del 16,
surge la famosa anotación de la agenda del señor Odebrecht, ¿no? De aumentar 500 para Keiko, hacer visita, es lo que decía la anotación, en virtud de una declaración que dio el señor Odebrecht en Brasil, y es en ese contexto que al señor Pérez se lo nombra como fiscal de lavado de activos para que investigue el caso Cócteles y la anotación que había salido. Entonces, ahí es donde se producen, o sea, donde se inician las reuniones con el señor Gorriti, antes de que se conforme. Estamos hablando del 17, ¿de acuerdo? Luego, cuando Pablo Sánchez sale de la Fiscalía de la Nación y entra el doctor Chávarri, ahí es cuando Gustavo Gorriti condiciona para que el doctor Chávarri coloque como coordinador del equipo especial Lavallato al señor Vela y como integrante a José Domingo Pérez. En la sesión del 16 de junio del año 2025 llevada a cabo por esta comisión investigadora, cuando se le preguntó al señor Hamilton Castro a razón de qué o por disposición de quién se reunió con el señor Gorriti, el señor Hamilton Castro respondió lo siguiente. El señor Pablo Sánchez me preguntó si conocía al señor Gustavo Gorriti, le dije que sí, y me preguntó si podía conversar con él, le pregunté de qué se trata, y me dijo, bueno, él como sabes es periodista. Quisiera tener, digamos, un panorama general del caso Odebrecht y del caso que en esa época estábamos viendo, porque estábamos hablando de una época en que no se había nacido todavía aquí en el Perú el caso Odebrecht. ¿Es cierto lo que dijo el señor Hamilton Castro? Sí, cierto. Ok. Entonces, ¿por qué le pidió a Hamilton Castro que se reuniera con el señor Gorriti? Yo le contesté, era porque el señor Gorriti tenía información sobre el caso Lavallato. Entonces yo pensé que era importante eso, que hable con el fiscal entonces. Yo te metí el caso. ¿Usted en anteriores oportunidades le había pedido a algún fiscal que se reúna con un periodista que tenga alguna información sobre algún otro caso? No, porque precisamente el caso era importante y me pareció bueno eso. O sea, estaba bajo su criterio. Así es. Ok. En sus declaraciones, el señor Villanueva, el 30 de enero de 2024, señala lo siguiente. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. ¿Es cierto lo que dice el señor Villanueva? Eso no es cierto. No es cierto. O sea, él no investiga nada y tampoco venía seguido a hablar conmigo. Eso es falso. Usted le cree mucho a Villanueva, ¿no? No, le estoy preguntando lo que él ha dicho. Bueno, por eso lo estoy citando. No es cierto. Ok. Gorriti dirigía el caso, dirigía o dirigió en algún momento el caso Lavallato, como afirma el señor Villanueva. No, señor. No. ¿Nunca lo dirigió? Nunca. Más no lo hubiera permitido. ¿Alguna recomendación para designar algún fiscal? Tampoco, ninguna. ¿Para la conformación del equipo especial? Ninguna. ¿Usted niega completamente que haya recibido alguna recomendación? Así es, señor. En una diligencia fiscal que se venía llevando a cabo en las instalaciones de IDL Reporteros el 10 de julio de 2018, ¿usted llamó al fiscal adjunto Rodrigo Álvaro Rurush mientras hacía la diligencia? Sí, señor, lo llamé. ¿Y por qué motivo lo llamó? ¿Por qué? Porque yo recibí la llamada del señor Gustavo Gorriti, ¿Ya? del despacho. Llamó al despacho. Y me dijo que había una diligencia fiscal, con un fiscal que no tenía documentos oficiales. Ok. O sea, no tenía autorización de nadie. Entonces, yo antes de... Pero no puede ser, decía yo. Lo voy a llamar. Lo llamé y le pregunté al fiscal. Y antes de que él me contestara, me dijo que ya estaba suspendiendo la diligencia. Y ahí quedó todo. ¿Ya? Entendí yo que el fiscal que había ido, pues había ido sin un documento oficial. Ni de exhibición, ni de allanamiento, nada. Entonces, ¿cómo era posible eso? Ok. ¿Esto lo había hecho con la diligencia de otro fiscal? No,
No, pero sí, ¿La primera vez? era la primera vez, sí. ¿La última? Claro, pues yo acababa el 20 de julio, acabé de fiscal de la Nación. Ok. Ahora bien, no era el mismo. Ahora, la observación en cuanto a la legalidad de una diligencia no debió haber resuelto de otra manera y no a través de una llamada. Había que verificar si es que el fiscal estaba autorizado o no. ¿Usted tenía la facultad de llamar a un fiscal para suspender una Lo he diligencia? hecho antes, no, suspender la diligencia, no. ¿Por qué? Porque eso fue lo que finalmente ocurrió. La diligencia se suspendió. No, la diligencia se suspendió porque el fiscal lo suspendió solo, de oficio. No, yo nunca le dije ¿Usted eso. nunca le pidió que lo suspendiera? No, nunca. ¿Y entonces por qué lo llamó? Para ver si es que había ido con la documentación del caso. ¿Era su responsabilidad verificar eso? Claro que sí, ¿por qué no? Si a mí me dicen, oiga, este fiscal ahí ha venido acá una diligencia de allanamiento y no tiene documentos. Ok, le pregunto esto, doctor Pablo, porque hemos recibido la versión de la doctora Zoraida Ábalos, quien ha señalado que los fiscales de la Nación son absolutamente respetuosos de la autonomía e independencia de los fiscales y que ella no podía involucrarse de ninguna manera con ningún tipo de investigación. ¿Usted sí podía hacerlo? No, lo que pasa es que es diferente, pues. A ver. Fíjese, a mí me han llamado congresistas también Ok. para preguntarme por qué no va a dirigir de turno a un levantamiento de cadáver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy yo? Llamo por teléfono al fiscal de turno y le digo, ¿por qué no ha sido? Y digo que vaya. Eso puedo hacer yo. También me llamó otro fiscal, me acuerdo, que me decía pues que había una personas en la puerta de la fiscalía mendigando, y que fuera a llamar a prevención del delito. También lo hice. No había nada de malo. ¿No vio usted nada de malo? No, nada. O sea, Ok. o sea, no era la primera vez. Pero para pedir que se actúe. Que se actúa. Y esta vez para pedir que no se actúe. Lo que pasa es que yo llamé a preguntar primero si es que tenía la documentación del caso. Ok. No me dijo nada porque me dijo, doctor, buenos días. Estoy suspendiendo la diligencia, me dijo. Ya. Si usted ve el video, se escucha clarito, se escucha. Bien, señor Pablo Sánchez, una consulta, quizás es algo que se pregunten todos. ¿Cualquier persona le puede llamar a usted para suspender una fiscalía cuando tenga indicio de que ha habido alguna irregularidad? No. No. Me han llamado muchas personas, a mí me han escrito también personas para ver sus casos, ¿no? Ya. Yo los he entendido. Ok. ¿Y por qué el señor Gustavo Urrutia sí? Porque era un caso urgente, me dijo. Y yo dije, no ¿Por puede ser ser urgente? No puede ser que haya un fiscal sin documentos a la mano en una diligencia. No puede ser. Ok. Yo llamé a preguntar si es que tenía documentos nada más. Documentación. Así es. Sobre este caso usted fue investigado, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Quién archivó su caso? No sé si esta gestión o la gestión anterior. Sí, la fiscal Delia Espinosa. Sí. Ok. Bien. En una declaración al Diario Expreso respecto al intento de allanamiento a las oficinas de IDL dirigido por el fiscal Rodrigo Rurush Castillo, usted señaló lo siguiente: si en esa oportunidad me comuniqué con un fiscal fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular, que traería cuestionamientos a la institución. Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían de que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos. No podía la institución dejar pasar algo así. Usted lo señaló. ¿Cuáles fueron las irregularidades de dicha diligencia, señor Pablo? Te lo dije. El fiscal había ido sin una orden de allanamiento ni una orden de exhibición de documentos. Ya. Eso no puede ser. Eso afecta a la imagen de la fiscalía. ¿Qué derechos estaban vulnerando en dicha diligencia? Bueno, el debido proceso, porque eso no obvia el debido proceso, por lo menos, ¿no? El derecho del domicilio también. No se puede permitir que una persona un fiscal vaya a una diligencia de allanamiento sin una orden judicial. ¿Y qué cuestionamientos considera usted que se hubiese hecho a la Fiscalía si el allanamiento a IDL se hubiese concretado? Bueno. Claro, Sí. usted estaba muy preocupado por la imagen de la Fiscalía. Así es. Y dijo, esto de acá no se puede permitir. ¿Qué cuestionamientos entonces hubiese ocurrido si es que esa diligencia se hubiese concretado? Se hubiera afectado la imagen de la fiscalía porque el fiscal no estaba autorizado legalmente para hacer la diligencia. ¿Cómo conoció al señor Jaime Villanueva?
Lo conocí el año 2014 más o menos. 2014. Si el señor Jaime Villanueva no era abogado, ¿por qué lo puso usted como secretario general y luego como asesor en la fiscalía? Porque en ese momento era hombre de confianza. Ujú. Y además la persona que yo había pensado poner como secretario general, pues no estaba disponible todavía. Entonces lo puse unos 4 meses más, unos 4 meses nada más, hasta que llegara el otro señor. ¿La confianza que usted le tenía era por una situación amical o profesional? Profesional. Profesional. Bien, también el señor Villanueva ha referido que junto con usted, ¿no?, ha tenido reuniones con el señor Gorriti, ¿no?, y que él fue que le presenta al señor Gustavo Gorriti. Así lo señaló el 30 de enero del año 2024. Dice: cuando fui secretario general con Mónica Beco, nos reunimos con Gustavo Gorriti, ella lo trajo a Gustavo a la Secretaría General y ahí fue la primera vez que Gorriti me habló del caso Lavajato. Eso fue aproximadamente antes de junio de 2015. Entonces yo llevé a Gustavo con Pablo Sánchez y le habló del caso Lavajato, de la necesidad de formar un equipo especial o poner un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva en ello. Y Pablo nombró al doctor Hamilton Castro para que se hiciera cargo. Doctor Pablo Sánchez, ¿cuán cierta es esta información? No es cierto. Lo niega en todos sus términos. Sí es. ¿Cómo conoció? ¿Cuántas reuniones ha tenido usted con el señor Gustavo Gorriti? Creo que han sido 2 ¿En dónde? en el despacho. En su despacho. ¿Era usual recibir a periodistas en su despacho? Bueno, él tenía la intención de colaborar con el tema de la investigación del caso Lavallato. Tenía información, entonces yo lo acepté. 2 veces. Una vez, 2 veces, sí, 2 veces más o menos. Ya. ¿Se reunió con el señor Gustavo Gorriti fuera de fiscalía? No, Nunca. no.